¿Qué tal? Saludo cordial a todos. Bienvenidos a este resumen del domingo con detalles pendientes, una suerte de recapitulación de lo que sucedió este sábado, especialmente en la principal pelea, la de Teófimo López y York Kambosos, aunque también me voy a referir más adelante en este video a lo sucedido en esa victoria de Fulton sobre Brandon Figueroa, unificando los títulos del peso Super Gallo, 122 libras, de la OMB y del Consejo Mundial de Boxeo. Entre las cosas pendientes de la pelea de este sábado en Nueva York, una verdadera fiesta boxística, especialmente porque volvió el boxeo, volvió la presencia de un lado B peleándole de igual al lado A en un combate que apenas le costó a DAZN poco más de 4 millones de dólares, y vean lo que nos regalaron. La en este momento principal candidata a pelea del año, o sea, el lado B no fue el lado B y el lado A no fue el lado A. Y eso es un tema a destacar y a enaltecer y a darle el mérito que corresponde. Ese es el boxeo que todos queremos ver, de hombres que se brindan por enteros sin importar fundamentalmente las gestiones en los escritorios. Y hay que caer en esto para ir al primer detalle, al primer asterisco de este resumen dominical. Yo les voy a ir poniendo aquí al lado mío los títulos de cada tema que voy a incluir en este resumen, por el hecho de que es importante que tengan noción de qué se trata, especialmente aquellos fanáticos que este sábado descubrieron que el boxeo es otra cosa, que el boxeo realmente es peleas iguales, peleas donde se enfrentan el lado B que pueden ganarle al lado A, y que mayormente el dinero cuenta, pero en este tipo de casos no contaba. Y eso es lo que queremos del boxeo. Y es por eso que tiene tanto valor esta pelea, más allá del triunfo de alguien que nadie esperaba que ganara. Me refiero a York Kambosos, que dio un peleón. Pero vamos a los detalles. El más importante, y esto sí es importante, es el hecho de que ya estamos en un momento en el cual alguien va a tener que levantar la mano dentro de los que deciden y de alguna manera quitar ese título o ese cinturón franquicia que le está haciendo daño definitivamente al boxeo. No solo le está haciendo daño, sino que está creando confusión. Y en su momento la ABC, por la confusión que creaba la Asociación Mundial de Boxeo, la llamó al orden y le obligó a realizar las mejoras correspondientes, algo que la AMB está haciendo y hay que destacarlo. La pregunta es cuándo lo van a hacer con el Consejo Mundial de Boxeo. Vean este título de la prensa australiana. La primera reacción periodística a esa gran victoria de Kambosos es que Kambosos estaba ganando 3 cinturones, cuando en realidad todos sabemos que ganó 4 cinturones. Es el campeón unificado. El del Consejo Mundial de Boxeo legítimo era de Lomachenko, después fue de Teófimo y ahora es de este señor York Kambosos. Sin embargo, el Consejo Mundial de Boxeo metió poco menos que a prepo a Devin Haney y allí anda Devin Haney con su cinturón cruzado, levantando la mano y creando una enorme confusión que le está haciendo un daño terrible al boxeo. Ya lo he hablado en otros videos, yo creo que no viene al caso ya poner de nuevo sobre la mesa pública los antecedentes y los argumentos para decir que eso es un mamarracho y es una tomadura de pelo, una verdadera burla y un fiasco, además de una estafa que se le hace a la credibilidad que tiene el boxeo. Entonces yo creo que es hora de que alguien pare con esto. Por lo pronto vamos a seguir insistiendo y mucha gente se va a enojar con nosotros, porque decididamente tocamos intereses en carreras que están basadas en el cuento, en la narrativa y en este tipo de cinturones que simplemente vienen a proteger determinadas carreras y afectan al resto. Como ahora le toca que le afecte la carrera y la imagen que tiene esta victoria de York Kambosos, como también afecta a el Gallo Estrada, que es campeón pero no es campeón. ¿Por qué? Porque tiene un cinturón franquicia. Ese es el gran drama que tenemos y alguien va a tener que resolverlo. Ese era el primer punto. El segundo punto ha sido, cambiando, definitivamente voy a ir cambiando tema tras de tema, es en la reacción en las redes sociales que realmente sorprende mucho y yo creo que tiene que ser una especie de ejemplo para el resto de los púgiles emergentes, de los prospectos y especialmente cuando son los padres o los progenitores o familiares muy cercanos quienes se encargan de gestionar y de llevar sus carreras hacia los primeros planos. Y estoy hablando de los dos López.
Teófimo y su padre realmente habían generado una onda muy tóxica en términos de imagen, precisamente por toda la arrogancia que mostraron, por sus declaraciones fuera de tono. Y en definitiva, esta victoria de George Kambosos en las redes sociales, más de ser valorada precisamente por lo boxístico, por esa nueva escuela que mostró el australiano, está siendo valorada por el simple hecho de que perdió Teófimo y se les quitó en cierta medida, fue como un cachetazo a la arrogancia que habían mostrado. Y hay que ser claros de que Teófimo López, a su manera, dio una buena pelea. Perdió ante un hombre que fue superior, que supo leerlo, que supo preparar la pelea y que supo anularlo temprano. Ese es un tema. Teófimo López no perdió porque fuera arrogante, perdió porque enfrentó a alguien mejor, y ese es el tema. Así como Teófimo López había sido mejor que Lomachenko cuando lo venció. De eso se trata el boxeo. Pero la arrogancia mostrada ha despertado esa onda de alegría, de algarabía, precisamente por haber perdido, y no debería ser así. Porque, como sea, Teófimo López, además de ser latino, además de representar nuestra cultura a su manera, especialmente para quienes vivimos aquí en Estados Unidos, es el primer histórico latino que ha unificado todas las diademas, todos los cinturones. Él tiene un gran valor y va a quedar en la historia por esa razón. Repito, es el primer latino en unificar todos los títulos. Y eso nadie se lo va a quitar. Entonces, como sea, Teófimo López ya entró en la historia, más allá de que haya sido efímero y haya vivido un verdadero culebrón alrededor de esta pelea, donde cometió muchos errores, especialmente en la preparación de la misma, los que se sumaron a los aciertos en la preparación y en el plan de pelea de George Kambosos. Ese es el otro detalle, la reacción en las redes sociales, que realmente sorprende, impresiona mucho, porque realmente fue un aluvión de celebraciones basados precisamente en eso, que se bajó a tierra, que se aterrizó la arrogancia de los dos López. Ojalá que esto sirva evidentemente de ejemplo y sea un baño de humildad no solo para Teófimo López, sino para todos aquellos que creen haber tocado el cielo con las manos luego de una gran victoria. El otro tema es qué pasa con la próxima pelea de George Kambosos. ¿Hay o no hay revancha? En estas últimas horas hubo declaraciones, las pocas declaraciones que hizo el padre de Teófimo, que fueron, digamos, en la misma línea de su forma de manejarse frente a los medios, es que él había visto ganar a su hijo, que lo estafaron, que le robaron la victoria, que él vio apenas ganar 3 o 4 asaltos a su rival, al australiano. Es decir, está fuera de la realidad cualquier tipo de comentario en ese sentido. Lo importante que dijo es que no van a asumir ni van a reclamar revancha, no sé si ya la habían reclamado, pero él aclaró que no lo van a hacer y que fue un error mantenerse en 135 libras, su hijo tenía que haber subido ya a 140 porque está haciendo un gran esfuerzo para poder dar un peso, algo que le habíamos alertado en videos anteriores, pero que definitivamente se van a ir a buscar victorias y hacer historia en las 140 libras. Esa es otra historia, valga la redundancia, lo hablaremos en su momento, qué puede hacer o no hacer Teófimo López en una división superior contra hombres más grandes. Esta pelea desnudó muchas de sus limitaciones, pero es verdad que no es un hombre ya para estar en 135, él tiene una estructura física casi de un super welter, porque en realidad él rehidrató por encima de las 15 libras para esta pelea, se veía muy grande. Y es posible que también eso le haya pasado la cuenta. Hubo momentos de la pelea donde lo vimos totalmente parado en la misma, totalmente fuera de la realidad de la pelea. Estaba totalmente anulado por la rapidez y el boxeo de un hombre más liviano y más movedizo. Es señal clara también de que le falló el cardio en algún momento, como pasó, por ejemplo, en el 10º episodio, cuando lo manda a la lona a Kambosos y no pudo rematar allí la pelea porque le faltó precisamente esa energía, que puede ser que el exceso de peso corporal le haya cobrado el esfuerzo y le haya impedido poder actuar. Incluso en los asaltos finales que se los llevó Kambosos también le faltó aquel esfuerzo, la energía para hacer el esfuerzo extra y llevarse unos asaltos que se lo estaban reclamando en la esquina.
Su padre le decía, vas a perder la pelea, tienes que ponerte para ganar este asalto, pero no pudo. Es decir, que también hubo un problema físico que colaboró en la derrota, que no por ello pone digamos, en discusión los méritos que tuvo York Kambosos. Y precisamente este tema nos lleva al otro. ¿Por qué perdió Teófimo López? Hay muchas razones para considerarlo. Una de ellos es evidentemente el tema del peso que pudo haber incidido. Yo creo que además de los méritos, yo creo que en primer lugar Teófimo perdió porque enfrentó a un hombre que dio una gran pelea. Me refiero a Kambosos. Pero además de eso, hay un detalle que pocos han tenido en cuenta, y es el hecho de que le falta esquina. Teófimo, padre, no tiene las condiciones adecuadas para conducir la carrera de un campeón mundial, y de un campeón mundial con 4 cintos, que tiene que defender 4 cintos, que es el foco de atención. Obviamente, estamos hablando de un padre, de un campeón que aprendió boxeo, dicho por él mismo, a través de YouTube, que tiene como boxeador una sola pelea, y que ha demostrado carecer del intelecto necesario para aprender y aprender en la buena manera. Todos sabemos que aquella gran victoria obtenida desde el campo estratégico sobre Vasil Lomachenko se obtuvo gracias a la mente gris que estuvo por detrás del plan de pelea, que fue Joey Gamache. Gamache después se apartó. La información que había es que lo habían despedido del equipo. Yo creo que hubo un contrato y se terminó y punto. Yo creo que a Gamache les hizo falta esta vez, porque les hizo falta alguien que viera venir lo que venía. Un hombre que se había preparado por mucho tiempo para la pelea de su vida, que aceptaba igual pelear gratis para poder tener esta oportunidad, que era Kambosos. Entonces, yo creo que no solo lo subestimaron, sino que no tuvieron la capacidad ni siquiera de elaborar un plan B. Ya vimos cómo comenzó la pelea, un Teófimo López que salió alocadamente, desordenadamente, a tratar de conectar un golpe y terminar rápido para decir, vine a hacer lo que prometí. Y vean en qué terminó el primer asalto con Teófimo López sentado sobre la lona. Ahí está esa imagen desde el piso, donde lo aterrizaron, donde cayó sin paracaídas, y que mostró realmente de qué estaba hecho, porque a partir de ese momento el control de la pelea, incluso el control psicológico, el control mental, fue del australiano. Allí ganó la pelea, en esa caída. En el primer episodio marcó lo que iba a hacer, y eso fue una victoria lograda en base a la persistencia, a la madurez intelectual, a la falta de nervios, a la falta de miedos y fundamentalmente al plan de pelea. Kambosos tuvo un plan y lo llevó a la perfección del primero al último episodio. Ese es el resumen de una victoria y el resumen también de una derrota. Subestimaron a un hombre que no lo supieron leer de antemano, no lo supieron estudiar, y se preocuparon más, dentro de la vulgaridad del idioma popular, en boconear, en hablar de más y no preocuparse en una pelea que donde se jugaba mucho, porque realmente Teófimo se jugaba el futuro como se lo jugó y lo perdió. Ahora tienen que remar de atrás y le va a costar mucho. Y aquí vamos a lo otro. ¿Qué le dio Kambosos al boxeo con su victoria? Yo creo que le dio mucho. Yo creo que el boxeo necesitaba urgentemente que ocurriera un evento, una fiesta boxística como esta, donde hubo tanta legitimidad al enfrentarse dos hombres en igualdad de condiciones. Se dieron cuenta de que aquí no hubo lado A y lado B. Se dieron cuenta de que lo poco que pagó DAZN fue 4 millones para tener la pelea del año. Se dieron cuenta de que no hubo necesidad de acordar en los escritorios cuánto le va a pagar el lado A al lado B, para que el lado B después en algún momento se apague de la pelea y pierda, porque siempre pasa. ¿Cuánto hace que no vemos un lado B en una pelea de título actuar de la manera que actuó con ese protagonismo? Hace mucho tiempo. Y esto no solo le hace bien al boxeo, como lo estoy viendo en las redes sociales, que la reacción apunta hacia ese lado. Le hace bien a las nuevas generaciones de boxeadores porque era necesario que ocurriera un ejemplo de lo contrario de todo ese engendro que hemos visto en este último tiempo, donde las peleas parecen ya marcadas de antemano. Parecen un videojuego donde se sabe quién va a ganar y quién va a perder. Como se sabe que el que va a perder va a ganar más dinero si pierde que si gana. Como hemos tenido ejemplos cercanos. Entonces, la victoria de Kambosos tiene un valor superior a lo que estamos viendo. Y lo vamos a ver con el tiempo, porque realmente esto ha marcado un antes y un después. Es un punto de inflexión esta victoria, y ese es uno de sus principales valores.
Y saliendo de este tema, nos queda el otro tema, qué va a pasar ahora y lo que realmente va a pasar en cierta medida también va a sorprender porque va a ser una suerte de casting que ya lo empezamos a ver y que se va a acelerar la semana próxima. ¿Por qué les digo esto? A raíz de esa declaración de Ryan García, apoyada por Oscar de la Hoya, de que Ryan García ya se inscribió en la lista para ser el próximo rival de Kambosos. Él se ha inscrito para ser rival de todos y no enfrenta a nadie. Es el típico campeón de las redes sociales. Eso es irrelevante, pero ¿qué importancia tiene esto? El hecho del valor que cobró desde lo comercial un hombre que representa un mercado enorme al cual todos le quieren meter mano, empezando por Top Rank. Recuerden ustedes que lo habían intentado primero con los dos mellizos Moloney, los contrató Top Rank y pretendía con ellos dos generar la sinergia suficiente para meterse en un mercado donde hay mucho dinero, tiene un alto poder adquisitivo y le gusta mucho el boxeo como es el australiano. Y no duden ustedes de que este Kambosos en las próximas horas pueda negociar algún vínculo con alguna gran promotora, que puede ser Top Rank, como puede ser PBC, como puede ser Matchroom. Realmente su equipo se va a sentar a ver grandes ofertas para firmar algún contrato porque el gran factor aquí es el mercado australiano. Y bajo esa perspectiva, descartado ya Teófimo López como posible rival en una eventual revancha, tenemos a Devin Haney como posible rival en caso de que venza este viernes a Jojo Díaz, y no por ser Haney, sino porque va a permitir limpiar el tema de esa confusión que les crea a los australianos el título franquicia y título regular, y porque además Haney es un rival facilón, ¿verdad? Es cercano a una muy buena victoria lograda ya en Australia, porque la pelea va a ser allá. Pero cuidado porque puede haber una muy buena oferta del lado del Team Mayweather y de PBC en caso de una victoria de Gervonta Davis sobre el Pitbull Cruz. Porque Gervonta Davis necesita un título de esta manera, porque él tiene títulos chatarra, ya sabemos. Y en las 135 libras es otro campeón de mentira. Va a haber una oferta, estoy seguro, de PBC para una pelea en Australia, donde sea, de Gervonta contra George Kambosos. Estoy seguro de que va a haber una oferta de Top Rank para una pelea de Vasil Lomachenko en Australia contra George Kambosos y con mucho dinero de por medio. Va a haber una inversión tanto de Top Rank como de la propia ESPN por causa de aquel mercado. Entonces es posible que en los próximos días se viva un verdadero casting para elegir el próximo rival de George Kambosos, que se ha transformado en el gran fenómeno, en el gran espectáculo del 2021. Y por último, la gran pregunta, ¿es pelea del año o no es? Sí, hasta este momento es la gran pelea del 2021, sin duda alguna. Va a ser difícil bajarla de ese trono porque realmente fue emoción de principio a fin. Lo que me queda es hablarles algo de la pelea entre Brandon Figueroa y Stephen Fulton. En las redes sociales se ha reclamado de un verdadero despojo, de un robo. Yo creo que esta pelea cumplió las expectativas. Fue un choque de estilos, una pelea reñida, con asaltos muy difíciles de calificar. Por un lado, Stephen Fulton, que se escudó en su excelente jab, en su buen manejo sobre piernas. Por momentos se recostó a las cuerdas y las usó de respaldo, trabajó el contragolpe y fundamentalmente los esquives y en esencia los amarres. Amarró mucho en esta pelea. Y por el otro lado, Brandon Figueroa mostró lo que siempre ha mostrado. Presión constante, aguantando golpes, tratando de llegar con golpes de poder, de castigar duro por donde caiga, pero siempre con la misma vía, sin ninguna variación. Brandon Figueroa pelea igual de principio a fin. No hay una variante, no hay un plan diferente y creo que eso le pasó la cuenta en esta pelea. La mejor técnica y el contragolpe fue precisamente de Fulton, el empuje y la determinación fue de Brandon Figueroa. Al final del día, los jueces se inclinaron mayormente precisamente por ese aspecto, el aspecto técnico y de aquel que demostró siempre tener el control de la pelea ante un empuje muchas veces desordenado de un Brandon Figueroa que yo creo también que tiene problemas en esa división, las 122 libras, para dar el peso y ese esfuerzo también le pasa factura.
No creo que haya existido un despojo. Creo sí que esas dos tarjetas 116 a 112 pueden pecar de excesivas. Hubo una 114 a 114. Tal vez un empate hubiera sido lo justo en esta pelea, pero para nada creo que hay despojo, porque son asaltos muy cerrados, pelea muy pareja, reñida y muy balanceada en términos de méritos hacia un lado y hacia el otro. Recuerden, era choque de estilos. Por esa razón, yo creo que no hubo despojo. Yo creo que sería bueno que se pusieran de acuerdo y existiera una nueva pelea. Estos dos merecen una revancha precisamente por lo parejo y lo interesante que fue esta pelea y entretenida. Pero en absoluto creo que hubo un robo para Brandon Figueroa. Pienso que el resultado, según como se mire, puede ser justo, en función de que esta pelea la pudo ganar cualquiera, y ese cualquiera esta vez fue Stephen Fulton, que ha unificado en las 122 libras, y hay que esperar entonces si se da lo justo que sería una revancha, o de lo contrario, Brandon Figueroa yo creo que se va a ir a 126 libras por un tema de tamaño y por un tema también de que da ventajas en 122 libras por esa exceso de deshidratación para poder dar el peso. Un gran fin de semana, un sábado espectacular fue el que vivimos. Ojalá que el boxeo siga regalando este tipo de espectáculos.